estábamos hablando acerca de cómo percibe el venezolano, cómo ha percibido el venezolano este aumento de ingresos ya anunciado el día 30 de abril de cara a lo que sería la celebración del 1 de mayo y ese comportamiento de la economía venezolana, de la economía familiar. Pero vamos ahora a lo macro, a lo que tiene que ver con la economía venezolana. Ha anunciado el Ejecutivo Nacional un crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto da una lectura positiva, da una lectura aguas abajo de que esto se traduce en mejoras para el venezolano común, para el venezolano cotidiano, no solamente para las arcas o las cifras de la nación. Por supuesto, también hablan de un crecimiento sostenido durante los últimos trimestres. Muchos explican que quizás 16 trimestres continuos no necesariamente implican crecimiento, pero sí una cifra positiva sostenida a lo largo de este tiempo. Vamos a digerir un poco esto para nuestros televidentes. Bueno, el crecimiento económico lo medimos a través de la variación positiva del Producto Interno Bruto, ¿no? Y el PIB es un indicador importantísimo para saber cuál ha sido el comportamiento, el resultado de las políticas económicas en función del consumo, la inversión, el gasto y la relación con el resto del mundo, que son las exportaciones, no netas, exportaciones e importaciones. El tema con esto es que cuando tú revisas las cifras del Banco Central de Venezuela, el PIB está actualizado hasta el segundo trimestre de 2024. De ahí en adelante no tenemos más datos oficiales, o pena de la nota de prensa que se liberó el día de ayer por parte del Banco Central de Venezuela, donde, bueno, en una partilla con 4 párrafos nos hablan de este crecimiento, ¿no? No necesariamente vemos allí tablas, gráficos o mayor información que nos hable de ello, en ausencia de los datos que están en el sitio web de Banco Central, ¿no? Esto efectivamente, si lo sacamos de un realismo mágico económico, en el cual pareciera que estuviésemos entrando, pudiese tener una lectura positiva, pero lo que sí es cierto es que no necesariamente el primer trimestre de 2025 ha mostrado necesariamente signos de recuperación en los principales sectores de la economía. Cuando nosotros vemos indicadores estadísticos de sector comercio y los servicios, sector transporte, alimentación, efectivamente en términos promedio hemos visto más bien una disminución en volúmenes de venta, una disminución en velocidad en rotación de inventario. Sin embargo, no todos los sectores les ha ido necesariamente igual y destacamos algunos sectores muy particulares, la banca, por ejemplo, le ha ido bastante bien. Sin embargo, hablar de un crecimiento en promedio de una cifra como esa quizás escapa un poco de esa realidad que palpa el venezolano todos los días. Pero no es natural que el inicio de cada año pues sea un poco lento en materia económica, quizás lleno de expectativas, lleno de quizás, bueno, algunos toman sus previsiones personales, algunos no invierten, no exponen. No es natural este comportamiento del inicio de año. Bueno, ya estamos en este momento iniciando mayo, estamos entrando ya recorriendo lo que es el segundo trimestre, pero se esperaba que fuese natural estas cifras de los 3 primeros meses. Sí, fíjate, estacionalmente es natural que el último trimestre del año se genere un mayor incremento por ventas, ¿no? Y mayor volumen de circulación de dinero en divisas y en bolívares. Como tú bien lo dices, a nivel estacional otra vez, es natural que quizás los primeros 2 meses sean meses lentos, pero que un primer trimestre, un primer cuatrimestre sea mayormente lento, eso no es tan natural, ¿no? Entonces, eso de alguna manera te habla de la situación real que están pasando comerciantes y empresarios desde el punto de vista de la propia dinámica económica, conectado con lo que dijimos en el bloque anterior, que tiene que ver con la insuficiencia del salario, la incapacidad que tienen algunas personas para poder cubrir sus necesidades, que se traduce en algunos casos una jerarquía mayor y una mejor escogencia de la compra de bienes y servicios, pero se traduce también a final de cuentas en una menor venta de bienes y servicios. Y eso, cuando lo vemos desde el punto de vista del cómputo del Producto Interno Bruto, necesariamente se tiene que traducir en unas variaciones negativas, como de alguna manera algunos entes multilaterales y empresas de análisis de datos económicos nos han mostrado, ¿no?, en términos de lo que puede ser una proyección de 2025. Una proyección es algo que puede ocurrir a nivel de expectativa en función de la información que yo manejo. Si yo corrijo la política económica, esa proyección se corrige. Entonces, de alguna manera, se debería estar trabajando en términos de corregir las proyecciones para que sí tengamos entonces una situación palpable, visible de mercado, de mayor incremento en ventas, de mayor circulación de productos, bienes y servicios y de un incremento quizás del consumo por la vía del ingreso. ¿Cómo se interpreta el tema de la capacidad de adquisición que tiene el venezolano? Usted habla de algunos sectores que han estado deprimidos a este inicio de año, sin embargo, sectores como el farmacéutico, tecnología, automotriz, repuestos automotrices, presentan crecimiento. Entonces, ¿cómo se interpreta
esta dirección hacia dónde el venezolano dirige su gasto o su consumo, porque bueno, pareciera que los sectores básicos, los primarios, alimento, calzado, servicios, productos, usted menciona que tienen un decrecimiento, pero otros un repunte. ¿Cómo se interpreta este comportamiento? Bueno, mira, muy sencillo. No necesariamente todas las necesidades de los hogares son iguales. Hay algunos sectores que efectivamente han estado haciendo a nivel de gremio estrategias para tratar de acercarse más y mejor a los mercados. Hay que entender que también existe en Venezuela una situación de mejora del consumo por la vía de la venta a plazos, producto de la instauración por parte de algunas empresas o asunción o sumarse a redes de plataformas que permiten la compra programada por cuotas a muchos venezolanos, cosa que ha mejorado la venta de algunos bienes y servicios, principalmente tecnología, por ejemplo. Entonces, están esos casos tan particulares que efectivamente tú puedes decir, bueno, pero ya va, si esto está creciendo, ¿por qué de alguna manera no lo vemos en este sector? No todos los sectores están aplicando las mismas estrategias, no todos los sectores son demandados de la misma manera, no todos los sectores forman parte de la misma forma de la jerarquía de las necesidades de las familias venezolanas. Hay consumos que son prescindibles, quizás de repente este mes no hacemos esto o esta semana no consumimos esto o no vamos con este servicio, y eso es lo que de alguna manera vemos en esa disparidad en resultados económicos, pero en promedio, en términos generales, la variación que vemos es más quizás de disminución hasta cierto punto de la actividad comercial que de crecimiento en términos formales, y eso es algo que es importante ver desde el punto de vista de, ahora que vienen estas elecciones, quienes vayan a ser elegidos en estos cargos tienen que legislar y trabajar en función de generar actividad y legislación económica para tratar de recuperar de manera formal internamente la dinámica económica nacional. También hablaban estos días la ministra de Petróleo con respecto a ese primer balance de los primeros meses del año, luego de los anuncios derivados del gobierno de los Estados Unidos, toda la polémica y los titulares derivados con respecto a la salida de Chevron de Venezuela. Hablaba de que el impacto no fue negativo como se esperaba. De hecho, desde este ministerio se ofrecieron cifras positivas con respecto a la economía petrolera en Venezuela. ¿Cómo estamos con respecto a este mercado energético? Estamos en esa apertura a otros clientes porque, bueno, el mundo no gira en torno a los Estados Unidos. Es correcto. El reporte OPEP del mes de abril da cuenta de fuentes secundarias, 900.000 barriles promedio de producción, fuentes primarias 1 millón más o menos promedio barril, una disminución en precio, ¿verdad?, que es la mezcla nuestra, la mezcla Merey. Sin embargo, no necesariamente le ha ido mal a Venezuela desde el punto de vista de la generación de ingresos por esa vía. Lo que sí es cierto es que hay un alto nivel de dependencia con la situación de las licencias y que de alguna manera el Ejecutivo Nacional, en manos del Ministerio de Energía y Petróleo, está estableciendo nuevas estrategias para tratar de orientar producción a otros mercados, ¿no?, mercados asiáticos principalmente. Entonces, efectivamente hay una situación compleja desde el punto de vista real, en términos de política económica, y a nivel internacional, efectivamente, todo este efecto que estamos viendo de las políticas arancelarias de Trump, por ejemplo, ¿no?, que es importante ver cómo de alguna forma se le está dando la vuelta desde la política económica exterior venezolana, principalmente hacia el área petrolera. Entonces, el primer trimestre venezolano, desde el punto de vista de venta de crudo, los primeros meses, claro que sí, hubo una cierta actividad positiva, sin embargo, se sigue dependiendo de la autorización para estas licencias, ¿no? Ustedes allí están invitados a participar con nosotros a través del canal de Telegram, Primera Página GB, para que puedan enviar sus preguntas, consultas, inquietudes a nuestro invitado del día de hoy, profesor Aaron Olmos, economista, profesor de posgrado en el IESA. Estamos desglosando lo que es la actualidad económica en el país luego de este anuncio del aumento salarial. Antes de ir con la interacción, mientras allí se comunican nuestros televidentes, siempre la consulta o la aspiración es a que nos puedan dar un panorama con respecto a qué va a pasar en los siguientes meses con respecto a las sanciones provenientes de este gobierno hacia Venezuela en materia petrolera. Ya viendo el panorama, ya teniendo 100 días de gobierno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y por supuesto también este tema arancelario con el que se ha sentado a conversar con unos sí, con otros no. ¿Cuál sería el panorama, lo que pudiéramos quizás esperar un poco con respecto al tema de las sanciones y Venezuela puntualmente? Bueno, de allá luego de 100 días de la segunda magistratura de Trump frente a la Casa Blanca, vemos cuál es el talante de su política exterior en términos económicos.
realmente esta visión de generarle aranceles al mundo entero, para él y su gobierno ha generado, como no, claro que sí, sentarse a negociar con algunos países en términos de aranceles recíprocos, ha colocado en suspenso por 90 días algunos aranceles con otros países, porque efectivamente, si bien ha sido una política arriesgada, que le ha generado cierto nivel de respuesta, su economía interna se ha tambaleado también a nivel de grandes indicadores por el nivel de distorsión que ha generado, ¿no? Efectivamente, hacia Venezuela, no solamente está el tema de ese 15% arancelario, sino el 25% adicional a los países que de alguna manera tengan actividad de intercambio energético con Venezuela. Eso efectivamente también es algo que hay que tomar en consideración, pero en el caso que nos ocupa a nosotros, por lo menos en esta gestión, estos 100 primeros días de la administración Trump, bueno, hay un nivel de afectación sobre todo por la crisis migratoria, por un lado. Por otro lado, el efecto que ha tenido esto sobre el tema de las licencias para la producción no solamente de Chevron, sino de otras empresas. Y bueno, pues este cerco que se le ha dado a Venezuela desde el punto de vista de los ingresos, al que el gobierno está tratando de generar escenarios alternativos, ¿no? de resolución a ese conflicto que hay ahí. La palabra, el término indicadores en economía siempre representa un faro, representa una guía para la toma de decisiones y para el comportamiento de todos los involucrados en el tema económico en el país. Tenemos interacción a través del Telegram, primera página GB. El usuario Manuel Salinas dice, opina, el problema económico en nuestro país es estructural y especulativo, ya que de nada vale aumentar los salarios, mientras los precios de los alimentos y servicios básicos suben semanalmente debido a la especulación. Habla de este factor de especulación. Claro que está presente. Efectivamente, tú ves que desde el punto de vista del comercio y los servicios hay quienes tratan de forzar a sus consumidores o su segmento de mercado a que las compras las realicen solamente en divisas en algunos casos, ¿no? Si bien el bolívar ha incrementado su circulación 80% dentro del mercado interno, mayormente se está aceptando más bolívares, se está utilizando más bolívares para hacer operaciones. Si hay un efecto sobre el ajuste de precios por parte de los asignadores de precios, para tratar de quedarse con ese excedente del consumidor, tomando en consideración y dejando atrás la propia situación de los ingresos de las familias y los hogares. Esto evidentemente va en contra de las posibilidades de que las personas logren su equilibrio. Entonces sí hay un elemento especulativo detrás de esto. Por eso, como tú bien lo decías hace unos minutos atrás, el tema de buscar espacios alternativos, lugares para comprar a buenos precios, precios que sí acepten tipo de cambio oficial, comprar en volumen para que de alguna manera ese dinero que tiende a ser exiguo pueda rendir un poco más allá del hecho especulativo. El hecho de la especulación está también en lo cotidiano porque algunos argumentan el tema de la reposición de stock con materia prima importada, productos que deben traer desde otras partes de Venezuela y hablan del manejo de divisas, del pago en divisas, pero también se presentan muchísimos escenarios de especulación con productos cotidianos de producción nacional, de la venta cotidiana, donde te dan un precio y respetando lo que es la tasa de cambio. Este comportamiento, bueno, requiere lo que es la Contraloría del Ejecutivo en esta materia. Mira, sí, efectivamente. De hecho, para todos es totalmente transparente que no necesariamente se vende el tipo de cambio Banco Central en todas las ubicaciones del país, ¿no? A nivel comercial. Muchos utilizan un tipo de cambio no oficial, un tipo de cambio promedio, otros inclusive utilizan el euro, otros incluso en otros estados del país usan otras divisas, ¿no? Y efectivamente esto lesiona el poder de compra porque las personas no ganan en esas monedas y si reciben algún tipo de compensación, quizás la velocidad a la cual esto ocurre no es tal como la velocidad a la que se terminan gastando, ¿no? Transformando en bienes y servicios. Entonces sí, efectivamente hay una situación compleja desde el punto de vista del poder de compra, hay una situación compleja desde el punto de vista del control y supervisión. Lo que no se espera, lo que no se busca es que se establezca una suerte de situación de control de precios, porque sabemos que luego que se impone un control de precios, comienza a distorsionarse aún más el mercado. Entonces, un poco más llamado a la conciencia de los fijadores de precios en términos de que efectivamente traten de ser eficientes a nivel de sus estructuras de costo y de gastos para tratar de trasladar eso vía precio de los consumidores. A quien me dirá, bueno, Aaron, pero es difícil, porque entonces a mí el mayorista me impone unos precios en una moneda y yo tengo que trasladarle eso vía precio al consumidor. Pero siempre debemos tratar de buscar espacios de negociación, porque en definitiva puede comenzar a ocurrir, como ya está pasando, que algunos sectores ven disminuidos luego unos incrementos bastante importantes
disminuidas sus ventas de bienes y servicios. Control de precios suena como cuando uno en el hogar le dicen vamos a hacer esto por las buenas y no de manera bajo la norma. Tenemos interacción por acá, el usuario Domingo Vides a través del Telegram dice, ¿cree usted que el Ejecutivo Nacional debería implementar un pago de indemnización monetaria a través de títulos valores a todos los trabajadores de la administración pública por mantenernos en nuestro país luchando en estas condiciones económicas actuales? Lo dice el usuario Domingo Vides. Mira, lo que sí es cierto es que el sistema financiero, uno de sus componentes es la bolsa de valores, el mercado bursátil es importante en Venezuela. Hoy por hoy hay una nueva directiva. Volver la mirada hacia el mercado de valores es importante. Pensar quizás en remunerar o darle a los trabajadores un componente que tenga que ver con esto. Quizás no es tan descabellado, solamente que hay que recordar emisiones pasadas en las que esto llegó a pasar, por lo menos con profesores universitarios, a los que se les terminó pagando parte de sus liquidaciones o jubilaciones en vehículos de inversión de deuda principalmente. Muchos de alguna manera, como no son tan líquidos y como no hay necesariamente tanta cultura financiera hacia eso, no terminaron de entender muy bien qué hacer con ello, ¿no? Para algunos fue muy bueno, para otros no lo fue tanto. Pero efectivamente, sin hacerlo tan complejo, creo que hay otros mecanismos u otras herramientas para poder elevar el poder de compra de los venezolanos. Y por un lado, no solamente otra vez es ingreso, no solamente es salario, no solamente es complemento, no solamente son bonos de moneda extranjera. Otra vez, tenemos que ir por la vía productiva a volverle a dar valor al bolívar. Y eso es una cosa importante que hay que ver porque a nivel de expectativas, lo que hasta ahora, por lo menos la expectativa de los tres principales indicadores del Observatorio Venezolano de Finanzas, inflación, tipo de cambio y crecimiento económico, más allá de la visión del Ejecutivo Nacional en manos del Banco Central, nos hablan quizás de una inflación que ya en 3 dígitos pudiese estar llegando a un 200%, un tipo de cambio oficial que pudiese estar sobre el 150% y una situación de crecimiento económico que, en términos de lo que hemos estado conversando hasta ahora, puede seguir siendo negativa o en función de lo que el Ejecutivo ha anunciado, para ellos pudiese convertirse quizás en una visión de decrecimiento. Entonces, por eso, de alguna forma, la política económica tiene que alinearse para tratar de recuperar sus espacios industriales, comerciales, dando las herramientas para que efectivamente podamos otra vez volver por la vía de la producción a recuperar el valor de nuestra moneda, ¿no? No, recapitulando un poco lo que decía, que son proyecciones y estos escenarios económicos no son escenarios rígidos acá en la actualidad venezolana. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Siempre la orden. Profesor Aarón Olmos, economista, también allí titular del área de posgrado en el IES. Hacemos una pausa, a la vuelta más actualidad en Primera Página.